Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Soy, y para los que son nuevos, un abrazo enorme. Este canal es un espacio donde hablamos de todo un poco, desde crecimiento personal, hasta mis pequeños hobbies y, por supuesto, la dosis diaria de inspiración. Y hoy justamente vamos a sumergirnos en eso, en mi dosis diaria de inspiración. Como vieron en el título, vamos a hablar de cómo Ander Zell y Kerem Bürsin, dos ídolos, dos personalidades que admiro mucho, me motivan y me impulsan a seguir adelante. Y no es solo por sus series, aunque, bueno, ya lo verán. Primero que nada, quiero dejar claro que este vídeo no es una biografía exhaustiva de ellos, ni un análisis profundo de sus carreras. Hay muchísimos canales que hacen eso de manera excelente. Este vídeo es más bien una reflexión personal, una mirada desde mi experiencia, desde lo que yo veo y siento al seguir sus trayectorias. Es como ellos, sin siquiera saberlo, se han convertido en una fuente de motivación para mí. Y espero que al compartir esto, también les sirva a ustedes para encontrar inspiración en sus propios ídolos o para reflexionar sobre cómo podemos conectar con figuras públicas de una manera constructiva. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de que me emocione demasiado, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse es completamente gratis. Y no solo eso, al suscribirse activan la campanita de notificaciones y así no se pierden ninguno de mis futuros vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber que están ahí. Suscríbanse ya. Vamos. Suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. ¿Por dónde empezar? Quizás por el principio, por el momento en que conocí a Ande y Kerem. Y para ser sincera, fue a través de la serie Love is in the Air, o como se conocía en España, Senkalkam. Confieso que al principio la serie me enganchó por la trama, por la historia de amor, por el ambiente romántico, todos esos clichés que tanto nos gustan. Pero rápidamente mi interés fue más allá de la simple historia. Empecé a observar, a prestar atención a los actores, a su forma de interpretar, a sus entrevistas. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Ander Zell, con su belleza natural y su sonrisa contagiosa, me cautivó desde el principio. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su actitud, su forma de ser. He visto muchas entrevistas de ella, y me parece una persona con los pies en la tierra, con mucha humildad, y que se preocupa por causas importantes. Es muy activa en temas relacionados con el medio ambiente, con la salud mental. Y eso en una figura pública es algo que admiro mucho. Verla usar su voz y su plataforma para hablar de temas relevantes, para generar conciencia, es algo que me inspira a hacer lo mismo, a buscar mi propia voz y a usarla para cosas que considero importantes. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre la presión de ser una figura pública, sobre las críticas, sobre los comentarios negativos. Y su respuesta fue algo así como: es importante no dejar que lo externo te defina. La opinión más importante es la que tienes sobre ti mismo. ¡Wow! ¡Qué gran consejo! Y qué difícil de aplicar a veces. Pero el simple hecho de escucharla decirlo me hizo reflexionar. Me hizo darme cuenta de que en la vida, no podemos controlar lo que los demás piensen o digan de nosotros. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción, nuestra actitud. Y esa es una lección que me llevo de Ande. Además, Ande ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, y la forma en que ha lidiado con ellos, con valentía y fortaleza, me demuestra que las personas son fuertes y resilientes. Es una lección que me recuerda que aunque a veces parezca que todo se derrumba, siempre hay una salida, siempre hay una forma de seguir adelante. Verla en sus redes sociales compartiendo momentos de su vida, mostrando sus diferentes facetas, me da una sensación de cercanía, de que es una persona real, con virtudes y defectos como todos nosotros. Y eso, sinceramente, me hace sentir mucho más conectada con ella. Ahora, profundizando un poco más en la figura de Ande, quiero destacar algunos aspectos que me han impactado particularmente. No solo su compromiso con causas sociales, sino también su capacidad para conectar con su audiencia de una manera genuina. En un mundo saturado de imágenes y apariencias, Ande se destaca por su autenticidad. No intenta ser perfecta, y esa transparencia es precisamente lo que la hace tan admirable. He notado que a menudo comparte mensajes relacionados con el amor propio y la aceptación.
En un entorno como el de las redes sociales, donde la comparación es constante y la presión por encajar es enorme, sus palabras son un bálsamo. Me ha inspirado a reflexionar sobre mis propias inseguridades, a cuestionar los estándares de belleza impuestos y a valorar mi individualidad. AD. También me parece admirable su capacidad para mantener la calma y la compostura frente a las críticas y los rumores. En un mundo donde el escrutinio público es constante, es fácil sucumbir a la ansiedad y la negatividad. Ande, en cambio, parece tener una fortaleza interior que le permite mantenerse firme en sus convicciones y priorizar su bienestar emocional. Es una lección valiosa, especialmente para aquellos que, como yo, luchan por encontrar un equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Su activismo en favor del medio ambiente también es algo que valoro muchísimo. Verla involucrada en iniciativas que promueven la sostenibilidad y la protección del planeta me motiva a ser más consciente de mi impacto ambiental y a tomar decisiones más responsables en mi día a día. Es un ejemplo de cómo, desde una posición de influencia, se puede generar un cambio positivo en la sociedad. En resumen, Ande Ercel es para mí mucho más que una actriz talentosa. Es una fuente de inspiración constante, una voz que me recuerda la importancia de ser fiel a uno mismo, de cuidar nuestra salud mental, de proteger el medio ambiente y de vivir la vida con propósito. Es una mujer que, sin saberlo, me ha enseñado a ser más fuerte, más resiliente y más consciente del mundo que me rodea. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. ¿Y qué decir de Kerem? Es un torbellino de energía y positivismo. Desde el primer momento me llamó la atención su carisma, su forma de hablar, su pasión por lo que hace. Kerem es un actor muy versátil, con una gran capacidad para transformarse en sus personajes. Pero lo que realmente me fascina de él es su compromiso con su trabajo, su profesionalismo. He visto entrevistas en las que habla sobre la importancia de estudiar, de prepararse, de dar lo mejor de uno mismo. Y esa actitud me impulsa a hacer lo mismo en mi propia vida, a buscar la excelencia en todo lo que hago. Kerem, al igual que Ande, también utiliza su plataforma para hablar de temas importantes. Es muy activo en causas sociales, en temas de medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático. Y eso es algo que admiro mucho. Verlo involucrado en proyectos que buscan mejorar el mundo, que buscan generar un impacto positivo, es algo que me inspira a ser una persona más consciente, más comprometida con mi entorno. Recuerdo una entrevista en la que Kerem hablaba sobre la importancia de la perseverancia, de no rendirse ante las dificultades. Decía que en la vida, siempre habrá obstáculos, siempre habrá momentos difíciles. Pero lo importante es no tirar la toalla, seguir luchando, seguir adelante. Y esa mentalidad, esa actitud positiva, es algo que me ha servido mucho en mi vida. Me ha ayudado a superar momentos difíciles, a afrontar retos con más optimismo, a no perder la esperanza. Kerem también es muy abierto a compartir su vida personal en redes sociales, a mostrar su lado más humano. Y eso es algo que valoro mucho. Verlo interactuar con sus fans, responder a sus preguntas, mostrar su sentido del humor, me hace sentir más cerca de él. Me da la sensación de que es una persona accesible, cercana, que no se siente superior a nadie. Y eso en una figura pública, es algo que se agradece mucho. Profundizando en la figura de Kerem, hay varios aspectos que me gustaría destacar. En primer lugar, su pasión por la actuación es contagiosa. Se nota que ama su trabajo y que se entrega por completo a cada proyecto. Esa dedicación, ese compromiso, me inspira a perseguir mis propios sueños con la misma intensidad. Me recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino, y que el esfuerzo y la perseverancia son fundamentales para alcanzar nuestras metas. Además, Kerem es un firme defensor de la educación y el aprendizaje continuo. En varias ocasiones ha hablado sobre la importancia de la formación académica y profesional, y sobre la necesidad de mantenerse actualizado en un mundo en constante cambio. Esa actitud me motiva a seguir aprendiendo, a adquirir nuevas habilidades y a ampliar mis horizontes. Me recuerda que el conocimiento es poder y que a través de la educación, podemos crecer como personas y contribuir al desarrollo de la sociedad. Su compromiso con causas sociales, especialmente con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, también es algo que me inspira profundamente. Verlo involucrado en proyectos que buscan generar un impacto positivo en el mundo me impulsa a ser más consciente de mi responsabilidad como ciudadano y a tomar medidas para proteger nuestro planeta. Me recuerda que como individuos podemos hacer la diferencia y que juntos podemos construir un futuro más sostenible.
También me gusta mucho su forma de comunicarse y de interactuar con sus fans. Kerem es una persona cercana, accesible y genuina. No se esconde detrás de una fachada, sino que se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos. Esa autenticidad es muy valorada en un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia. Me inspira a ser más auténtico, a ser fiel a mis valores y a no tener miedo de mostrar mi verdadera personalidad. Finalmente, su sentido del humor y su energía positiva son contagiosos. Kerem siempre tiene una sonrisa en la cara y una palabra amable para sus seguidores. Esa actitud optimista me motiva a afrontar los desafíos de la vida con una sonrisa y a buscar el lado positivo de las cosas. Me recuerda que la vida es un regalo y que debemos disfrutar cada momento. Ahora, ¿cómo me motivan Ande y Kerem en mi día a día? Pues de muchas maneras. En primer lugar, me recuerdan la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Me inspiran a ser una persona más auténtica, más sincera, más transparente. Me enseñan que ser uno mismo es el mejor camino para lograr la felicidad y el éxito. En segundo lugar, me motivan a perseguir mis sueños, a luchar por mis metas. Verlos a ellos, dos personas que han logrado tanto en sus carreras, me da esperanza, me da la confianza de que si ellos pudieron, yo también puedo. Me inspiran a trabajar duro, a esforzarme, a no rendirme ante las dificultades. En tercer lugar, me recuerdan la importancia de ser una persona comprometida con el mundo, de usar mi voz y mi plataforma para generar un impacto positivo. Me inspiran a ser una persona más consciente, más solidaria, más comprometida con causas sociales. Me enseñan que, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y por último, me inspiran a vivir la vida con alegría, con entusiasmo, con pasión. Me enseñan que la vida es un regalo, y que debemos disfrutar cada momento, cada experiencia. Me inspiran a ser una persona más optimista, más positiva, más agradecida por todo lo que tengo. En resumen, Ande Erçel y Kerem Bürsin son para mí mucho más que simples actores. Son dos personas que me inspiran, que me motivan, que me impulsan a ser una mejor versión de mí misma. Son dos personas que me recuerdan la importancia de ser fiel a uno mismo, de perseguir mis sueños, de ser una persona comprometida con el mundo y de vivir la vida con alegría y pasión. Pero la inspiración que encuentro en Ande y Kerem no se limita a sus acciones individuales. También se manifiesta en la dinámica que comparten, en la forma en que se apoyan mutuamente y en la energía positiva que irradian cuando están juntos. Su amistad y su colaboración profesional son un ejemplo de cómo se puede construir una relación basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Observar su interacción en redes sociales, en entrevistas y en eventos públicos me transmite una sensación de alegría y optimismo. Se nota que se admiran y se respetan, y que se apoyan en sus proyectos individuales. Esa complicidad, esa camaradería, me inspira a buscar relaciones significativas en mi propia vida, a rodearme de personas que me impulsen a crecer y a ser mejor. Además, su compromiso con causas sociales y su activismo en favor de un mundo más justo y sostenible son un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama y la influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Verlos involucrados en proyectos solidarios, en campañas de concienciación y en iniciativas que buscan mejorar la vida de los demás me motiva a ser más generoso, más compasivo y más comprometido con mi comunidad. Su capacidad para afrontar los desafíos de la vida con optimismo y resiliencia también es algo que admiro profundamente. Han demostrado que a pesar de las dificultades y los obstáculos, es posible seguir adelante, mantener la esperanza y luchar por nuestros sueños. Esa actitud me inspira a ser más fuerte, más valiente y más perseverante en la búsqueda de mis propias metas. Y esta, amigos, es mi dosis diaria de inspiración. Cada día al verlos en sus trabajos, al leer sus entrevistas, al ver sus publicaciones en redes sociales, encuentro motivación para seguir adelante, para no rendirme, para ser la mejor versión de mí misma. Y espero que al compartir esto con ustedes, también les sirva a ustedes para encontrar inspiración en sus propios ídolos, en las personas que admiran, en las cosas que les apasionan. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la influencia positiva que han tenido en la cultura popular. Lofis in the Air fue un fenómeno global, y su éxito abrió las puertas a otras producciones turcas en todo el mundo. Hande y Kerem, con su talento y su carisma, contribuyeron a romper barreras culturales y a acercar diferentes culturas a través del arte. Su impacto en la moda y en el estilo de vida también es notable.
Ambos son referentes de moda, y sus looks son imitados por fans de todo el mundo. Además, su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable ha influenciado a sus seguidores a tomar decisiones más conscientes en sus compras y en su estilo de vida. En definitiva, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos figuras públicas que han trascendido su profesión de actores y se han convertido en modelos a seguir para muchas personas. Su autenticidad, su compromiso social, su talento y su energía positiva son una fuente de inspiración constante. Así que, ¿qué tal? ¿Les ha gustado este vídeo? Espero que sí. Y si es así, me encantaría leer sus comentarios. ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? ¿Cómo los inspiran en su día a día? Cuéntenmelo todo. Me encanta leer sus experiencias, aprender de ustedes y compartir ideas. Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares, con esas personas que saben que les gustará. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir creando contenido que les guste. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.